Hermano Felipe está como coanfitrión, así que puede activar su audio. Bienvenido. Gracias, hermano Johnny. Saludo a todos los hermanos y amigos que se conectan a lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Estamos contentos de que todos nos hagamos el tiempo para oír lo que es la sana doctrina. Y vamos a leer nuevamente en 2 de Timoteo, el capítulo 2. Vamos a leer el capítulo completo nuevamente, reconociendo ahí las figuras metafóricas que estamos considerando acerca del carácter del obrero cristiano. Se ven, bueno, algunos cuentan 7 figuras, que es una de ellas que consideramos en el verso 2, el de maestro, verso 3, el de el soldado, verso 5, el atleta, verso 6, el labrador, verso 20, utensilios, y el verso 24, siervo. Estas son figuras metafóricas de un obrero cristiano que, como el texto central lo dice, es visto por Dios como un obrero aprobado. ¿Aprobado para qué? De acuerdo al contexto en el cual Pablo escribe a Timoteo, a la lucha que Timoteo estaba enfrentando en la ciudad de Éfeso, en la asamblea en Éfeso, de la falsa enseñanza que estaba introduciéndose en la iglesia. ¿Cómo debía ser el obrero cristiano preparado para combatir, para frenar lo que es la falsa enseñanza? Visto así en estas figuras. Versículo 1 dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido,
que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Recordemos, como hemos dicho, que Timoteo es dejado por Pablo en la ciudad de Éfeso con un fin. Y ese fin lo tenemos en Primera de Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 3, donde dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. ¿Con qué fin Pablo le pide a Timoteo que se quede en Éfeso? ¿A quién le está escribiendo esta carta? Dice, para que mandases. Hay otra versión que dice, para que frenaras. La idea de mandar es dar instrucciones con autoridad. Por eso que Pablo más adelante le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces la idea es que ante la falsa enseñanza que se estaba introduciendo en Éfeso, Timoteo debía frenar a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Es lo que dice la otra versión, la NTV. Ya han pasado unos 3 o 4 años entre esa primera carta y esta segunda carta. Y Timoteo sigue en Éfeso luchando, frenando que los hermanos no pongan atención a fábulas y a genealogías interminables, como dice más adelante en el verso 4, que iban a acarrear disputas, que desechara las fábulas profanas y viejas y que se ejercitara en la piedad. De esta forma, el énfasis de la primera carta es el combate de la falsa enseñanza. ¿Cómo se combate la falsa enseñanza en una iglesia? Se combate con sana doctrina. De hecho, en Primera de Timoteo aparece esta frase, sana doctrina, se menciona 2 veces. Capítulo 1, verso 10, donde dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Capítulo 4, verso 3. Prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que no han conocido la verdad. Bueno, ahí me equivoqué en la cita, pero puede quedar como tarea. No sé si era el capítulo 4, verso 3. Veamos rápidamente. Sí. Dice, era segunda de Timoteo, cuando no sufrirán la sana doctrina. Y además se menciona en las 2 cartas 2 veces las palabras, sanas palabras. La que hemos leído en el capítulo 1, verso 13 de segunda de Timoteo, donde dice retén la forma de las sanas palabras. ¿Cómo se combate la falsa enseñanza? Se combate con sana doctrina, se combate con sanas palabras. Y la palabra sana es la palabra saludable, es la palabra de tener buena salud, es la palabra higiénico. Para que una iglesia tenga buena salud doctrinal y por ende espiritual, debe estar bien enseñada en las sanas palabras, en las saludables palabras de nuestro Señor Jesucristo. Para esto todos somos llamados a frenar la falsa enseñanza que se podría introducir en nuestra iglesia. La iglesia en Éfeso gozó por mucho tiempo de esta buena salud. Lo hemos leído en Apocalipsis, el capítulo 2, cuando escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso y se le dice que se conocía las obras de esta iglesia, el arduo trabajo y paciencia, y que no podía soportar a los malos. Y había probado inclusive a aquellos que decían ser apóstoles y no lo eran, y los hallaron mentirosos. Esta iglesia permaneció con buena salud. Y permaneció con buena salud porque hubo maestros que transmitieron las sanas palabras de generación en generación. 4 generaciones se menciona ahí, como vimos en la primera clase, en el verso 2, 4 generaciones de hombres fieles que fueron encomendados por Timoteo, los cuales a su vez encomendaron estas sanas palabras a aquellos que vendrían después. Y para que el creyente pueda hacer frente, y es lo que le escribe aquí en esta segunda carta
Pablo a Timoteo, para que tú, Timoteo, puedas hacer frente a este ataque desde afuera por falsos maestros y también desde adentro por falsos hermanos, se requiere que cada creyente tenga el carácter de un soldado que sufre penalidades, como dice ahí el verso 3. Se requiere del carácter del creyente cual un atleta que lucha, que compite por una corona y lo hace de acuerdo a las reglas, lo hace de acuerdo a la doctrina. Se requiere de un creyente que cual labrador, es una de las figuras que vamos a ver hoy, se requiere que cual labrador trabaje con paciencia. Versículo 6. Se requiere además en el verso 15, es la otra figura que vamos a ver en esta oportunidad, de un obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Se requiere para hacer frente al ataque de los falsos maestros, de los falsos hermanos, de la falsa enseñanza, de que el creyente sea como un utensilio limpio, versículo 20. Y además que sea cual un siervo amable, verso 24. De esa forma, el creyente ha de combatir la falsa enseñanza que se podría introducir también en nuestros tiempos si lo llevamos, estas mismas palabras que Pablo escribe a Timoteo, si lo llevamos a nuestros tiempos. Si la característica principal del obrero cual soldado es llegar al punto de sufrir penalidades por causa de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y si cual atleta, para competir como atleta, debe estar apegado a las reglas de la competición, esto es, como vimos la vez pasada, ceñirse tal cual a la fe que ha sido dada una vez a los santos, como dice Judas 3. El creyente, cual obrero cristiano, cual labrador, dice la Escritura que debe trabajar primero. Vamos a ver esta preciosa figura, una figura metafórica en cuanto al creyente, que es otro aspecto. Cada uno de estos aspectos ven diferentes aspectos, valga la redundancia, de el creyente cual obrero cristiano que trabaja en la iglesia local. No se refiere a figuras de algún misionero, de alguien que predica públicamente, es una figura de todos los creyentes. Todos nosotros, cual obreros cristianos, debemos ser hallados a obreros aprobados delante de Dios, que no tengamos en nada de qué avergonzarnos al presentarnos delante de nuestro Dios. Y aquí la idea de un labrador es el oficio más antiguo que existe en la humanidad, pues el mismo Adán fue encargado de labrar la tierra. Es un oficio además santo, porque es usado como figura del trabajo que hace Dios el Padre, del cual se nos dice que mi Padre es el labrador. La meta que tiene el labrador es poder obtener el fruto de su siembra, así como el Padre, que al ser visto cual un labrador, lo que se espera de los creyentes, siendo el Padre el labrador, se espera que los creyentes lleven fruto, lleven más fruto y lleven mucho fruto. Para lograr esto, el labrador, como dice ahí en el verso 6, para lograr este fruto, debe trabajar primero. Esta es la gran característica del labrador. La gran característica del soldado es que el soldado sufre penalidades. La gran característica del atleta es que lucha por una corona luchando legítimamente. Aquí en este caso el labrador debe, si quiere conseguir frutos y participar de estos frutos, debe trabajar primero. Así como el padre, cual labrador, donde la Escritura también nos dice en Juan que mi padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Y dice el verso 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. La palabra labrador, en el griego, en el idioma en que se escribió la Biblia, está compuesta por dos palabras. No voy a mencionar las palabras en griego, no sé griego, pero está compuesta por tierra y por el verbo hacer. Es decir, uno que trabaja, que hace la tierra. Y la idea aquí de trabajar, debe trabajar primero. La palabra trabajar es la palabra trabajar arduamente. Y esa palabra trabajar arduamente
viene de la raíz de la palabra original, que es la palabra golpe, es la palabra azote, es decir, un trabajo arduo que hará que la persona quede como si lo hubiesen golpeado o azotado del trabajo tan arduo que realizó. Y sí que el trabajo de la tierra es duro, lo sabemos. Vivimos en un país donde se practica la agricultura, conocemos de algún modo, no específicamente, pero de algún modo conocemos el trabajo que hacen los campesinos en las tierras. ¿Cuán arduo es el trabajo que hace un campesino, un labrador? Porque esta tierra quedó bajo la maldición de Dios. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Espinos y cardos te producirá. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y la tierra a veces es dura, es seca. Hay todo un proceso antes de recibir el fruto de la tierra. Es un trabajo arduo, como un azote, como hemos mencionado, que significa la raíz de la palabra. ¿Cuál un azote? Todo el proceso que se debe realizar para recibir el fruto de la tierra es un trabajo arduo. Se debe preparar el terreno, se debe sacar la maleza, estos espinos y cardos. Se debe preparar luego la tierra, abrir surcos, preparar la semilla, luego recién plantar la semilla. Y finalmente, cuidar que ésta no sea comida por las aves. Y después, ¿qué hace el labrador? El labrador debe esperar. Debe esperar con paciencia. No había ningún fertilizante mágico para hacer crecer con fuerza la semilla. La semilla lo hacía por sí sola. Si había un clima duro, el labrador no podría evitarlo. Si había sequía, tampoco lo podría hacer. Por lo tanto, dentro de su labor hay una especie de incertidumbre. No hay seguridad si va a tener el fruto. Por lo tanto, no dependía de él. Y no depende de él. ¿De quién depende? Todo está en las manos de Dios. Pero sí lo que tenía que hacer el labrador, yo quiero, hermanos, que vaya asociando esta figura a lo que es el trabajo espiritual del creyente en su asamblea. No vea solamente a un misionero, a uno que es maestro y que enseña la palabra. Cada uno, como hemos dicho, cada uno debe verse, presentarse delante de Dios como un obrero cristiano que es aprobado. Y en esta figura debemos todos vernos. En la asamblea donde yo me congrego, ¿estoy haciendo la obra del labrador? Vean esta figura preciosa, lo que es la obra que cada creyente puede hacer en medio de su iglesia. Entonces, el labrador, aun cuando había incertidumbre, aun cuando no hay seguridad si va a obtener el fruto, porque depende mucho del clima, de la lluvia, la temprana, la tardía, el labrador lo que tenía que hacer sí o sí era trabajar arduamente. Por eso que se dice, él debe trabajar primero, parar la tierra, plantar, cuidar la semilla. Pero su trabajo, como hemos dicho, llegaba hasta ahí, solo hasta ahí. Ahora dependerá de aquella lluvia temprana y tardía. Si era la lluvia tardía, no debía ser en exceso, porque si no iba a arruinar lo plantado. El resto, una vez plantado, todo lo hacía Dios, esperando la lluvia. ¿Qué hace entonces el labrador una vez que planta? Esperar. Solo esperar. Esperar con paciencia esos primeros frutos. Así también, hermanos, en términos espirituales, si lo vemos en el caso de Timoteo, Timoteo debía poner todo el esfuerzo de su parte, debía esforzarse. Hay un esfuerzo, hay una perseverancia en el trabajo espiritual que Timoteo debía hacer en la iglesia donde él estaba allí en Éfeso. Trabajar arduamente, cual un labrador que trabaja en la labranza de Dios, como dice 1 Corintios, capítulo 3, verso 9,
donde la iglesia local es vista como una labranza. ¿Sabía usted que la iglesia local es vista en figura como una labranza? No solamente como un edificio que se está construyendo, también es vista como una labranza. Dice, 1 Corintios capítulo 3, verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros, le está hablando a la iglesia que se congrega en Corinto, esa iglesia local en Corinto, ¿qué es lo que era? Vosotros sois labranza de Dios, labranza de Dios. ¿Sabe lo que es una labranza? Una labranza es un campo donde se cultiva, donde se espera que de esa labranza, de ese campo de cultivo, dé fruto. Pasaje, la Nueva Traducción Viviente, dice, pues ambos, en este caso aquí, está bien hablando de Pablo y Apolos, dice, pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el campo de cultivo de Dios. Por lo tanto, Timoteo, cual labrador de esta labranza, debía esforzarse. Volvamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Por eso que parte ahí el capítulo 2 diciendo, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque el labrador, para recibir los frutos, debe trabajar primero. Debe trabajar arduamente. Arduamente. Y si leemos lo que se venía diciendo antes de mencionar allí en 1 Corintios, que no lo leí, en el versículo 6, ahí hace más sentido en el trabajo que hacen los labradores en una labranza, que es la iglesia local. Dice 1 Corintios capítulo 3, verso 6, yo planté, Apolos regó, pero, dice, es lo que estamos hablando, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, porque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. A su labor. Ahora, dice que el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿A qué frutos se refiere aquí? De acuerdo al contexto, porque siempre, hermanos, cuando estamos analizando un pasaje debemos verlo de acuerdo al contexto en el que el autor está escribiendo. Y en este caso, Pablo le está escribiendo una carta a Timoteo que está en la ciudad de Éfeso. El fruto de estar afirmado en la sana enseñanza, como ya lo hemos dicho en las dos clases anteriores en cuanto al contexto doctrinal en el que Pablo escribe a Timoteo, y con respecto al contexto cultural en el cual Timoteo está allí en Éfeso. Entonces el fruto tiene relación con la firmeza de la sana doctrina, de la sana enseñanza o de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fruto que el obrero cristiano como labrador espera. Que la iglesia sea una iglesia saludable, reteniendo la forma de las sanas palabras, guardando el buen depósito encomendado, como se menciona ahí en el capítulo 1, verso 13 y 14 que vimos en la primera clase. Hemos mencionado que la tarea del labrador llega hasta un punto. ¿Qué es lo que debe hacer después? Esperar. Y de eso nos da cuenta el libro de Santiago, unas páginas más adelante, el libro de Santiago, que complementa muy bien la figura que estamos considerando. Santiago, el capítulo 5, y el versículo 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Bueno, lo que destaco aquí, porque
el contexto ahí de acerca de la figura del labrador que se ve en Santiago es otro contexto, tiene relación con la venida del Señor. Pero yo destaco aquí, en esta figura, la paciencia del labrador. La paciencia del labrador. Dios nos deja ejemplo y su ejemplo es perfecto en cuanto a la paciencia que tiene el Padre cual labrador para con nosotros y en cuanto a la paciencia para la obra que Él hace en la iglesia. Así también nosotros debemos trabajar para Él con paciencia. La gran lección del labrador es su paciencia y su dependencia a Dios. Todo depende de Dios ante la llegada de la lluvia temprana y la tardía. Y el crecimiento, ¿quién lo da? Él. Y hermano, de acuerdo al servicio que usted esté prestando, si esta enseñanza lo llevamos a nuestros días, porque la idea es que esto también sirva para nosotros, no solamente ver lo que estaba ocurriendo allí en Éfeso, sino que también esta palabra hoy en día también llegue a nuestros corazones. De acuerdo al servicio que cada uno esté prestando al Señor, el trabajo primero debe ser arduo, cual labrador, sin fatigar. ¿Se imagina que el labrador haya pensado un día, no, ya no sigo trabajando este año, porque el año pasado hubo sequía y no quiero que me vuelva a pasar? El labrador debe trabajar primero. Si quiere ver fruto, debe trabajar primero. Y aquel hermano que está dedicado a la obra, por ejemplo, o que está en asamblea pequeña y lleva años trabajando arduamente y ve lento el avance de la obra, bueno, la exhortación para nosotros es que debe seguir trabajando, no cansarse, esperar el fruto de lo que se ha sembrado, porque a su tiempo Dios enviará esa lluvia tardía que ha tardado en llegar y dará el crecimiento. Y el labrador verá esos primeros frutos para participar también de ellos. Usted, hermano anciano, que está al cuidado de la grey de Dios, siga trabajando con paciencia. La hermana que está pidiendo por la salvación de un hijo, de un marido, no se canse de orar por ellos, así como el labrador espera los frutos de la tierra. En el fondo el Señor nos dice, trabaja primero. Eso debe ser la primera ocupación. El crecimiento y los frutos lo hago yo. Por eso no decaigamos. El resultado, lo otro interesante, es si uno piensa en el trabajo particular de un labrador. El soldado tiene compañeros de milicia que lo apoyan si cae herido. Tiene un capitán que lo motiva en el fragor de la batalla. El atleta corre por una corona y siente la aclamación y el apoyo de su público, la estimulación de él. En cambio, el labrador trabaja en forma silenciosa y trabaja gran parte, yo pensaba en la figura de un labrador, de un campesino, trabaja de aquellos tiempos, porque hoy ya hay mucha maquinaria donde se hace un poco más aliviado el trabajo del campesino, pero piensa en aquellos tiempos, el labrador trabajando gran parte del tiempo agachado, solo, de manera silenciosa, sin que nadie se dé cuenta de su trabajo. ¿Cuándo se verá que ese labrador estuvo trabajando en la tierra? Con los frutos, con los frutos. Y muchas veces la obra del Señor va a ser así, silenciosa, sin ser vista de los demás. ¿Hasta cuándo? Hasta que se vean los frutos, en soledad, en plena dependencia de Dios. Por eso, hermanos, es precioso este capítulo, porque cada figura va complementando lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, cual obreros aprobados por Dios. ¿Para qué? En el contexto que estamos considerando, para que estemos preparados, para que seamos aprobados por Dios, de tal forma de que podamos apreciar cada día, retener cada día las sanas palabras de Dios, la sana doctrina. El labrador no espera el aplauso del público como el atleta, no espera el reconocimiento o la medalla de honor como el soldado. No se hace público delante de los hombres, trabaja agachado, solo trabaja en la tierra arando grandes surcos para colocar semilla y luego que Dios haga la obra. La única expectativa del labrador
La única expectativa del labrador es ver el fruto. El otro aspecto que vimos acerca de el atleta que corre es que tiene su meta en aquella corona, en la corona, que va a ser coronado. En el caso del soldado, él espera agradar a aquel que lo tomó por soldado. En el caso del labrador, ¿cuál es la expectativa? ¿Cuál es la meta del labrador? Ver el fruto. Ver el fruto. ¿Y qué hará cuando aparezca el fruto? Va a participar del fruto, porque dice, ¿para qué? El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Este es el fin último, participar del fruto. La palabra participar es la palabra tomar una parte, es decir, comer parte del fruto obtenido. Y obviamente los labradores en aquel tiempo trabajaban para su sustento personal, por lo tanto se esperaba de que el labrador comiera del fruto que él mismo estaba cosechando. La paciencia abarca también su propio sustento. Pero para poder comer, primero, como dice ahí, debe trabajar primero antes de comer el fruto de la tierra. El obrero cristiano, cual labrador, participa de los frutos en el sentido de que se goza del resultado espiritual de su trabajo, no con el ánimo de autocomplacerse o de exaltarse a sí mismo por la obra que hace Dios, porque ya hemos dicho, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Ambos son una misma cosa, el crecimiento lo da Dios, pero él mismo se goza de ver el crecimiento de los hermanos, se goza de ver a pecadores salvados por el trabajo realizado. Obviamente toda la gloria, repito, la lleva el Señor. Pero de esa forma participa del fruto, gozándose también de que la obra que se está realizando está llevando fruto delante de la presencia de Dios. Y el consejo que da, y más que consejo, es una especie de orden que da Pablo a Timoteo en el verso 7, le dice considera. Es un imperativo, como se dice muchas veces. El verbo está en imperativo, considera lo que digo. ¿Qué es lo que ha dicho Pablo? Bueno, ha mostrado estas tres figuras. Ha dicho de que el obrero cristiano debe ser cual soldado que sufre penalidades, cual atleta que compite o que lucha siguiendo las reglas, y cual labrador que trabaja primero antes de ver y de participar de los frutos. Cada una de estas ocupaciones tiene sus propias responsabilidades y conlleva también su propia recompensa. Considera, percibe con la mente, pon tu mente en estas cosas, entiende, reflexiona. Hermanos, ¿estamos usando la mente? ¿Estamos meditando durante el día lo que leímos, lo que aprendemos en una reunión como esta, en un estudio personal, en una lectura personal? ¿Dónde estamos poniendo nuestra mente? ¿En las cosas de este mundo? Es bueno usar la mente para estas cosas, de reflexionar, de considerar, de traer a nuestra mente. El ocuparse en la lectura, como dice en la primera carta, es el primer paso. Luego debemos considerar. Considera lo que digo. Y el verso 8 dice, acuérdate. Lleva a tu mente o trae a tu mente ¿a quién? Acuérdate de Jesucristo. Todo nos debe llevar a Jesucristo. Timoteo estaba tentado a que en su lucha contra la falsa enseñanza, él mismo se viera enfrascado en discusiones inútiles, que nada iba a aprovechar, como dice el verso 14 que leímos. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Porque, hermanos, la mejor lucha contra la falsa enseñanza es la sana enseñanza. La mejor lucha contra la falsa enseñanza es la sana enseñanza. Llevémoslo a ejemplos prácticos. Si yo me pusiera a exhortar acerca de la falsa enseñanza, por ejemplo, de los testigos de Jehová, que no creen que Jesús es el mismo Dios, el mismo Jehová del Antiguo Testamento. ¿Qué si yo me pusiera a indagar y a exponer su doctrina y rebatir cada uno de sus puntos? ¿Acaso no caería en una discusión inútil? ¿No será mejor exponer la verdad de la deidad de Cristo en las Escrituras?
Así se combate la falsa enseñanza, con la sana enseñanza, y no caer en discusiones inútiles. Y Timoteo estaba expuesto a esto. Por eso, nunca en el mensaje debe estar ausente Jesucristo. Y no le llama Cristo Jesús, le llama Jesucristo, haciéndolo mirar primero a Jesús, el hombre, aquel hombre perfecto, que era el mismo Mesías, el Cristo, el ungido de Jehová. Considerarlo así, en medio de tanta oposición judaizante, sería un golpe a ellos mismos, al oír el nombre Jesús primero, combinado con el Mesías prometido para con ellos. Y además le dice del linaje de David. La palabra linaje es la palabra semilla. Y Jesús, aunque les duela hoy en día a los judíos ortodoxos, él es descendiente del mismo rey David, con pleno derecho al trono, por parte de padre, un derecho legal, y por parte de madre, un derecho sanguíneo, porque en esa ascendencia tiene doble derecho al trono. Para que no quede ninguna duda, para que aquella falsa enseñanza que no había resurrección y para aquellos que negaban justamente el linaje mesiánico de Jesús, quedara determinado por la sana palabra del Señor. ¿Qué debe acordarse de Jesucristo? Que Él está resucitado, porque dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. La idea aquí de que resucitado de los muertos es la idea de que Él resucitó. Y Él sigue en esa condición de resucitado, lo cual constituye el centro de toda verdad y de seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Si el creyente cual soldado sufre penalidades, es por esta verdad. Si el creyente cual atleta lucha buscando su corona, es por esta verdad. Y si el creyente cual labrador trabaja arduamente para ver y participar de los frutos, es por esta verdad. Porque creemos en Jesucristo del linaje de David que ha resucitado de los muertos. No está aquí, ve del lugar donde le pusieron. Esto también debe ser indicación para Timoteo que nuestro ejemplo y mirada siempre debe estar puesta en el Señor. Porque él mismo sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo que llegó hasta la muerte. Él es el mejor soldado de la tropa. Sufrió penalidades, sufrió tal contradicción de pecadores que llegó hasta la misma muerte. Fue el mejor atleta porque llegó a la meta de entregar su vida por nosotros. Y qué gran labrador, que él ciertamente trabajó, vino a hacer la obra y hoy en día participa del fruto. Verá el fruto de la aflicción de su muerte y quedará satisfecho. Porque si Pablo exhorta a Timoteo a acordarse de Jesucristo resucitado de los muertos, es porque él murió. ¿Y por qué murió? Porque justamente la falsa enseñanza de los judaizantes le llevó hasta la muerte. Hablo en términos humanos. Así también él, mirando a Cristo, a su Señor, él debería estar dispuesto a lo mismo. Si él resucitó, es porque venció también a esos enemigos. De eso da cuenta el pasaje, no era la idea analizar verso por verso, pero de esto da cuenta también en los versículos del 11 al 13, del 11 al 13. Porque le da a Timoteo un consuelo, que si él está sufriendo cual soldado, si él está luchando como atleta y si él está trabajando arduamente como labrador, la esperanza preciosa que él tiene, cual siervo de Dios, cual obrero que está luchando, que está frenando la falsa enseñanza, su gran esperanza es esta, que si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, reinaremos con él. Si le negaremos, también él nos negará. Si fuésemos infieles, él permanece fiel. Timoteo, tú y yo, todos los creyentes y todos los creyentes que han muerto con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también vamos a reinar con él. Timoteo le está diciendo a Pablo, recuerda siempre que es el Señor quien vive y reina. Es el mismo que está resucitado, el mismo que es poderoso para ayudarte. No es Nerón. No es Nerón el que está exaltado a la diestra del Padre, sino Jesucristo. Él tiene el control de todo. Podrían llevarte como un criminal, porque eso es lo que habla Pablo ahí en el verso 10, que él
todo lo soporta por amor a los escogidos. El verso 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones de modo de malhechor. La palabra malhechor aquí es criminal. Lo trataron como un criminal a Pablo. Pero esta esperanza preciosa de que si vamos a sufrir aquí por causa de la obra, por causa de frenar la falsa enseñanza, el creyente tiene una esperanza mucho más preciosa. Si sufrimos aquí, reinaremos con él. De hecho, estos versos se cree que era un himno que cantaban los creyentes. Precioso himno, que también lo tenemos como un coro, que lo cantamos, ¿cierto? Si sufrimos aquí, reinaremos con él. Veamos algo acerca del obrero, el obrero. Versículo 15. Los hermanos pueden ampliar el estudio. Esto es solamente una pauta para que podamos complementarlo también con más pensamientos. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, Procura con diligencia. Ya no es tan solo la idea de esforzarse. Partió el verso 1, esfuérzate en la gracia. Ahora la idea es procura con diligencia. La idea de procurar con diligencia es esforzarse, pero esforzarse con solicitud. Raudamente. Y la idea de presentarse es de estar en pie. Y estar en pie justamente delante de Dios, sin tener nada de qué avergonzarse. Quien está falto en algo y sabe que lo va a hacer con vergüenza. Cuando uno sorprende a un niño, un hijo, en alguna maldad y le hace la pregunta, el niño ni siquiera quiere levantar la vista a su padre, porque sabe que ha hecho alguna maldad. Como el caso del publicano, que estando lejos no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo. Bueno, somos llamados a que al presentarnos delante de Dios, nos presentemos en pie. La idea de presentarse es estar en pie como un obrero aprobado que no tiene de nada de qué avergonzarse. Es lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 28, donde dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Para no alejarnos avergonzados, debemos ser obreros aprobados, aceptados, recibidos. Esta palabra aprobado se usaba de la acción de tomar un par de monedas de plata y ser echadas al fuego para verificar si era un metal bueno. Con esto se decía, aprobadas, están aprobadas esas monedas. Pasaba la prueba. Para desempeñar la labor, este obrero, porque este obrero es un trabajador, uno que realiza un trabajo, para desempeñar su labor, cualquier obrero, piensa en cualquier persona, un trabajador, él debe tener su herramienta de trabajo. Hoy en día las empresas buscan trabajadores altamente especializados en algo, para que se dediquen a una función determinada. Y un trabajador altamente calificado, especializado en una sola función, trabaja con herramientas altamente precisas, las cuales solo las conoce quien se ha especializado en aquel trabajo. Ahora bien, ¿qué herramienta cree usted, hermano? ¿Qué herramienta cree usted que tenemos cada uno de nosotros cual obreros cristianos, que debemos ser vistos cual aprobados por Dios? ¿Acaso no es la palabra de verdad? Que usa bien, dice. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, y usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad. Con ella se ha de combatir la falsa enseñanza. Se ha de frenar, se va a colocar un freno a aquel que quiere introducir una falsa enseñanza en la iglesia.
no con las propias palabras, no con mi elocuencia, sino con la palabra de verdad. Un trabajador calificado le trabaja a un jefe humano que le da las indicaciones de lo que debe realizar o de lo que quiere de él. Nosotros nos presentamos delante de Dios cual obreros calificados y debemos presentarnos con diligencia, esto es, solícitos, aprobados, sin tener que avergonzarnos delante de él y usando bien la palabra de verdad. Si el soldado quiere agradar a aquel que lo tomó por soldado, el obrero querrá ser aprobado por Dios para cumplir su obra, porque es a él a quien servimos. Gálatas habla de Pablo mismo hablando y diciendo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si agradar a los hombres, dice Pablo, no sería siervo de Cristo. Y segunda de Tesalonicenses, unas páginas más atrás, un par de páginas más atrás, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4, dice, perdón, debe ser, otra vez me equivoqué en la cita. Dice el primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, leamos desde el 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. El Evangelio es visto también como la palabra de verdad. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. El contraste con la palabra de verdad aquí, según lo que estamos viendo en 2 de Timoteo 2, el contraste está con las profanas y vanas palabrerías, de la cual se desviaron muchos. Versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías. Los falsos maestros no querían agradar a Dios sino a los hombres, velando por intereses humanos, religiosos y hasta de los mismos judaizantes. Ellos sí que tenían de qué avergonzarse. Imagínense presentarse así delante de Dios, siendo hallado falto en la enseñanza que se entrega, no siendo fiel a ella, de los cuales Himeneo y Fileto, como dice acá, eran ejemplo. Ahora bien, la herramienta de trabajo que tiene el obrero para usarla bien, debe conocerla. Debe conocerla. Que usa bien, dice. ¿Sabe lo que significa la palabra usar, usa bien? Me llamó la atención esto. Usar bien es la palabra, viene de la palabra de cortar. Y cortar derecho es cuando uno, alguien corta un género, las modistas, si es que hay modistas acá, conocerán muy bien lo que estoy diciendo, es la idea de cortar y cortar derecho, guiar, seguir por una línea. Se usaba cuando un artesano debía cortar cierta parte de la prenda que debía confeccionar y debía cortar en línea recta. Se usaba también para un labrador cuando habría un surco en la tierra, o del albañil cuando alineaba los ladrillos. Por eso es que hay otra versión, una Biblia que se llama la Biblia textual, que dice que traza correctamente la palabra de verdad. Algunos piensan que como Pablo hacía tiendas, él era fabricante de tiendas, quizá recordó esa expertise de cortar los géneros cuando debía armar una tienda y cortar a la medida para que calzaran bien. ¿Qué se debe usar correctamente? ¿Qué se debe trazar correctamente? Se debe trazar bien la palabra de verdad. Esta es la herramienta de trabajo del obrero cristiano. Así como un obrero especializado que desea ser aprobado por su jefe, por el trabajo que está haciendo, así como ese obrero especializado debe conocer muy bien su herramienta de trabajo, conocerla, manejarla, así también el creyente debe conocer esta palabra de verdad. Y su uso, dice, es la palabra, destaco esto porque está aquí, es la palabra de verdad, de verdad.
Lo que se debe exponer es la verdad. Es la verdad. No lo que a mí me parezca. Quien expone la palabra no debe exponer lo que a él le parece, lo que él piensa, lo que él cree. Tampoco debe estar influenciado por algún momento que él está pasando, anteponiendo su propio sentir. Lo que se expone es la verdad. Es ella la que debe quedar expuesta para que ella haga el trabajo en nuestras vidas. El peligro de no trazar bien o entremeterse con falsa enseñanza es lo que leímos ahí. Dice, y tiene relación como el antónimo de esto de trazar bien, de cortar recto, cortar derecho, porque dice el verso 18 que Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad. Se desviaron de la verdad. Cuidado, hermanos, con desviarnos de la verdad. Debemos cortar derecho sin desviarnos de la verdad. Porque, ¿qué consecuencia traerá? Traerá gangrena. La gangrena es la muerte del tejido corporal. Pensé que era como un cáncer, pero hay una gran diferencia entre el cáncer y la gangrena. Yo vi imágenes de la gangrena que dio escalofríos, de cómo ataca el tejido, cómo lo va matando. Es un cáncer, solamente lo podrá ver un médico, no es expuesto ante la vista de todos. La gangrena es puesta delante de todos, como el tejido se ve cómo se va muriendo. Así como un poco de levadura, que es otra figura que se usa para la falsa enseñanza. Aquí la gangrena es una muestra visible de lo que hace o el efecto que produce la falsa enseñanza. Así como un poco de levadura comienza de a poco a leudar y se extiende luego a toda la masa, así también la gangrena de a poco comienza a matar células que estaban antes vivas. La gangrena es lo opuesto a algo saludable. Es lo opuesto a la sana palabra. Es lo opuesto a la palabra de verdad. Es opuesto a algo que está sano, como la sana enseñanza. Y se hace manifiesta y evidente a todos. Este es el peligro, esta es la consecuencia, hermanos, de no frenar la falsa enseñanza, de apegarnos a lo que está escrito en la sana doctrina, no colocar cosas que a mí me parecen, sino exponer la verdad tal cual como está escrita. Para eso, el creyente debe conocer su herramienta de trabajo. ¿La estamos conociendo? ¿Podemos presentar defensa de algún tema, de alguna doctrina, de alguna práctica que se pudiese introducir en la iglesia, pero esa defensa va a estar de acuerdo a la palabra que se nos dejó? Quiera el Señor, hermanos, que no seamos hallados faltos en esto, sino que seamos hallados como obreros aprobados delante de Dios, que no tengamos en nada que avergonzarnos. Dios mediante, terminaremos este estudio con las dos últimas figuras. La figura de los utensilios, verso 20, y la figura del siervo. Les animo a que lean el resto del capítulo y puedan ir sacando sus propias conclusiones de lo que está escrito en este precioso capítulo. Vamos ahora. Nuestro Dios y Padre Celestial, te agradecemos en esta noche ya por tu palabra que hemos visto. Te damos las gracias porque en ti podemos tener toda la fuerza para poder enfrentar cualquier ataque del enemigo. Estamos expuestos en estos días con tanta mundanalidad, con tanta religión que hay a nuestro alrededor, donde cada uno predica lo que bien le parece. Rogamos para que tú nos ayudes cada día a que podamos tener el incentivo de poder conocer aún más la verdad, de tal forma de que podamos estar bien cimentados en la fe que hemos recibido una vez por los apóstoles y por supuesto por el Espíritu Santo. Queremos quedar encomendados ahora en tus manos, rogarte por hermanos que están pasando por
necesidades, no solamente allí, hermanos, en Calama, sino también a través del país, donde hermanos pasan por aflicciones, por pruebas, para que tú les acompañes, les ayudes y ellos puedan entender que tú siempre estás con ellos. Todo lo queremos hacer y lo dejamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, querido Felipe, que el Señor siga bendiciendo tu ministerio. Y gracias a todos los hermanos que se han unido a esta plataforma Zoom. Como dijimos al comienzo, esta reunión quedó grabada para posteriormente subirla a la plataforma YouTube, porque no sé por qué razón hoy no fue posible conectarme vía YouTube. Así que agradecemos a nuestros hermanos el habernos compartido la buena palabra de Dios.